Tenemos aquí ya el equipo MinRay BC20, una vez inicializado y dado el background, que tenemos todo en cero, nos vamos a la pantalla de control de calidad. Si anteriormente procesamos un material de control, nos va a salir el más reciente, pero si, como pueden ver, solamente tenemos dado de alta el nivel normal. Vamos a dar de alta los otros dos niveles. En este caso, primero el nivel bajo, colocamos el número de lote correspondiente, el nivel, que es bajo, la fecha de caducidad indicada por el fabricante, en modo le dejamos WB, sangre completa, y en tipo de control le colocamos 3D, diferencial de 3 partes. Ahora procedemos a introducir los valores indicados en el inserto de acuerdo al modelo y la marca de equipo. Tenemos que colocar el número diana o la media esperada y el límite o rango. Es de relevancia introducir correctamente estos valores, dado que si nos equivocamos podemos caer en un falso rechazo, es decir, que aunque nuestro equipo esté trabajando bien, como colocamos mal los valores que vienen en el inserto, pues nos va a marcar tanto alarmas como en nuestras gráficas de Levy-Jennings van a salir varias desviaciones. Por lo tanto, tanto el software del equipo tiene un sistema para detectar algunos errores en este sentido, como también una vez terminado nosotros debemos de corroborar antes de darle guardar. En este caso del diferencial de 3 partes, poner atención en que hay valores absolutos y valores relativos, los absolutos indicados con un símbolo de gato y los relativos con un símbolo de porcentaje. Para no hacer muy largo el video, voy a adelantar un poco la velocidad. Simplemente es seguir colocando en todos los parámetros la media esperada y el rango. Por supuesto, tiene la ventaja de que si nos equivocamos podemos volver a introducir los valores correctos. Aquí en el caso del plaquetocrito, debemos, ya que este equipo está configurado a unidades no del sistema internacional, sino las convencionales, debemos de introducirlo en valores de porcentaje, no en litros sobre litros, similar a como ocurre con el hematocrito. Y una vez culminada la introducción de los valores, si cliqueamos en alguna otra opción, nos dejará guardar. Sin embargo, en esta ocasión nos detecta un error. Es a lo que me refería, que tiene un sistema que previene errores y nos indica cuál es el error. En este caso, los linfocitos relativos. No puede ser 3 la media y en un rango de 12. Ahí viene un error. Corregimos el error y ya nos da la opción de guardar al cliquear en otra opción. Previo a la introducción y al proceso de los controles, volvemos a validar contra inserto que todos los valores estén correctos, le damos guardar y para procesar la muestra solamente le damos regresar y le seleccionamos el nivel requerido. En este caso vamos a empezar con el nivel bajo, que ya lo tenemos preseleccionado, como pueden observar. Seleccionamos el nivel. El control previamente bien mezclado y atemperado, abrimos la botella, succionamos con el único botón que tiene el equipo y va a empezar a procesar la muestra. Empieza a parpadear la luz al lado de la pantalla y eso indica que está procesando ya sea un control o una muestra. Y cuando deje de parpadear, querrá decir que ya está desocupado y podemos introducir la siguiente muestra o el siguiente nivel de control.
El tiempo que tarda pues es el mismo al que se tardara al procesar una muestra. Aquí es de relevancia hacer la aclaración que aparte de los valores numéricos correspondientes al control, nos va a indicar con unas siglas aquellos valores en que estén fuera del rango. Y también simbolizados con colores. Terminó de hacer el recuento, solamente está calculando todo lo que se da a través de fórmulas. Y ya nos despliega los resultados obtenidos, que como podemos observar no hay ninguna alarma. Seleccionamos el siguiente nivel, en este caso el nivel normal. Aquí, como previamente ya se había colocado un material de control previamente, nos lo muestra. De igual manera, el control bien mezclado aspira la aguja. Está procesando todo lo que es calculado. Y ya nos muestra en pantalla los resultados y observamos que no hay ninguna alarma, quiere decir que todo cae en rango. Por último seleccionamos el nivel alto y para no alargar el video voy a subir la velocidad, se trata de lo mismo y esperar los resultados en que no haya algún parámetro que esté fuera de rango para poder proceder a procesar las muestras. Ya tenemos aquí los resultados del control nivel alto, tampoco hay alarmas, entonces ya validamos nuestros resultados y podemos proceder a trabajar con las muestras de los pacientes. Para introducir una muestra de paciente, seleccionamos el menú análisis de muestra, le damos en siguiente muestra y nos arroja una ventana en donde podemos colocar los valores sociodemográficos del paciente. Sin embargo, en este caso, por políticas del laboratorio, solamente vamos a introducir el código de identificación alfanumérico, pero ya quedará a criterio de cada laboratorio. La muestra, obviamente, bien mezclada. De igual manera, la aspiramos con el único botón que trae el equipo y vamos a esperar a que haga el recuento. Vale la pena aclarar también que en estos valores también va a dar alarmas de parámetros elevados o disminuidos según los valores de referencia que traiga configurados el equipo, que también nosotros se lo podemos cambiar en caso de que reportemos con el reporte impreso que saca la máquina, pero si lo interfazamos a un sistema de información o lo transcribimos, pues no habrá mucha necesidad, aunque también es de utilidad colocar los valores de referencia en el propio equipo para que desde en este momento podemos estar identificando algunos valores anormales. Está calculando todo lo que es a través de fórmulas y ya nos muestra los resultados del paciente, tanto numéricos como en histogramas y como valores que están por debajo o por encima dependiendo de los valores que tiene configurados.